Hola, hola, buenas tardes. Em, Muchísimas gracias, Adri Marifé, por la invitación a participar de de este estudio, de esta visita virtual a mi estudio, ¿no? Les agradezco enormemente. Em, ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ok, entonces doy seguimiento. Me gustaría empezar enseñando algunos trabajos que estoy realizando en este momento, aprovechando un poco la luz del día y después termino el recorrido enseñándoles un poco de mis apuntes, los dibujos y los materiales que tengo aquí, ¿no? Entonces, déjame pasar aquí. eh, Aquí, bien, por ejemplo. Bueno, yo me dedico en este momento a explorar con el arte textil, con este lenguaje, y especialmente me interesa las posibilidades escultóricas del textil, ¿no? Entonces trabajo con una diversidad de materiales. Por ejemplo, aquí este es un trabajo que está en proceso. Eh, Está hecho lo estoy construyendo en el telar de clavos, ¿no? Entonces la idea era, empezó con el tejido y pues ya paulatinamente fui añadiendo pues acúmulos, ¿no? Acúmulos, volúmenes, que es lo que me interesa un poco, esa saturación de formas. Eh, y en este momento pues todavía alude un poco a algunos de los elementos que he trabajado en mis proyectos anteriores, que son esas formas orgánicas que para mí yo tomo como referencia a ideas de nidos o incluso órganos internos de algún cuerpo, de algún organismo, ¿no? Mi proceso creativo eh, empieza mucho por ideas, imágenes que surgen en mi mente, entonces voy dibujando esas imágenes y en un momento más les enseño estos dibujos. Y entonces empieza con una deriva realmente, así, tiene como punto de partida dejarme guiarme por estas imágenes sin saber aún qué historia hay detrás, ¿no? De ellas. Entonces realmente me dejo llevar por una intuición, pero siempre trato de construir un sentido en estas formas y en estos objetos que voy construyendo. Tomé como punto de partida memorias de infancia, entonces mucho de mi trabajo alude a pues esas memorias, ¿no? De infancia que viví en Brasil y entonces un poco las rescato para construir estas piezas, ¿no? Alude mucho al contexto natural, ¿no? Yo vengo de una familia de campesinos, entonces he vivido en un contexto rural y un poco de de esos recuerdos los plasmo en estos objetos, en estas esculturas, ¿no? Textiles, pues. Entonces, este también es un proyecto que todavía sigue en proceso. La idea es seguir rellenando con estas formas, que para mí son como brotes, ¿no? De plantas que van saliendo y van camuflando ese cuerpo, ¿no? Em, Aquí vemos algunas piezas de mi último proyecto, donde utilicé ropa personal, ropa de segunda mano, ropa donada también. Entonces voy reciclando la ropa que encuentro y eh, también doy forma a estos objetos, a estas esculturas de pared que aquí en esta propuesta en particular traté de eh,
pues imaginarlas que serían como insectos, ¿no? O que diesen un poco esa idea de insectos del jardín, ¿no? También exploro pues estas formas con alfileres. Me gusta mucho realizar ese tipo de trabajo. Eh, para mí también remite mucho a estos nidos, a esas plantas que van brotando y van creando mucho volumen, mucho dinamismo, digamos así, ¿no? En estas posibilidades escultóricas. Este trabajo, pues así la idea era pensar una instalación con muchos de estos objetos, eh, pero bueno, por lo pronto ahí tengo nada más 4 de ellos, ¿no? Eh, bueno, aquí era una propuesta de trabajar con flores muy grandes, ¿no? Entonces este es un prototipo de una flor que pretendo seguir explorando en proyectos futuros, ¿no? Y, y también me gusta mucho trabajar con, aquí vemos las miniaturas, a ver si la luz ayuda. Son esos pequeños objetos, también pequeñitos. Aquí me interesa de pronto si no tengo mucho tiempo, eh, o incluso para reaprovechar los materiales que tengo ahí, los pedacitos, las pedaceras que quedan, ¿no? Entonces también me interesan trabajar estas propuestas muy pequeñas. Eh, Aquí es otra. Nada más ahorita hice estos dos, pero la idea es que crezca la familia de pequeños objetos, ¿no? Entonces disfruto mucho hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y este es el último, que ya van creciendo poco a poquito. Um, los alfileres de pronto los uso con finalidad estética, pero también tiene, o sea, como que me interesa, es un elemento repetitivo, ¿no? Que me interesa seguir explorando en los trabajos, pero también eluden un poco la idea de dolor. De pronto los uso con esa finalidad meramente estética y a veces los trabajo con la intención de que visualmente se incite o apele a la cuestión del dolor, ¿no? Porque pues el alfiler pincha, ¿no? Entonces es un elemento que simbólicamente pues causa dolor, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo exploro a veces, es un elemento que causa placer y dolor a la vez, ¿no? Placer visual y pues también dolor. Entonces, bueno, son algunos elementos duales que también están presentes. Yo les acerco acá a esta que también está en construcción, que es un jardín eh, colgante, digamos así. Aquí este trabajo también ya llevo tiempo realizándolo, tiene mucha textura, muchos elementos orgánicos, materiales, cosas que me interesan, que voy explorando. Eh, y también tiene un poco que ver con esa intención de, bueno, qué hacer con los pedacitos de tela que quedan por ahí, los remanentes. Y entonces empecé a construir este jardín colgante, ¿no? Y me recuerda también mucho de los trabajos anteriores, previos. Entonces, bueno, recuerdo que de aquí saqué una escultura y aquí estaba experimentando con cerámica y el crochet. Entonces el crochet aquí aparece también con otro tipo de material. Entonces sí, tiene para mí es muy simbólico este trabajo y forma parte de un proyecto
proyecto que casi lo culmino, que se llama Topiarios, que es un jardín artificial, ¿no? Entonces ahí voy construyendo el jardín, aquí pues otro insecto, ¿no? Y déjame enseñar las piezas que están ahí con Adri, ya no se ve muy bien por la luz, pero bueno, este es, esta propuesta es más de explorar realmente formas, la forma orgánica, ¿no? Ya sea de un organismo, de un ser híbrido, ¿no? Entre vegetal, animal, como que a veces juego un poco con abstracción y con elementos figurativos, como que me gusta explorar ambas posibilidades, ¿no? Eh, esta es otra que está ahí en la galería, ¿no? Virtual. Entonces esas son las posibilidades del trabajo. Eh, Me gusta mucho explorar los volúmenes. Esa es una propuesta que también tiene mucho que ver con la idea de flores, pero ya más abstraída. Y pues ahí sigo trabajando. Aquí también de la serie Topiarios, Nidos y Serpientes. Esa es la última que saqué. Y Y ahí voy explorando con ropa, ¿no? Creo, entonces esas piezas ahorita todas están pensadas para colgar del techo o pared. Voy a ver aquí. Ahí, ¿no? Entonces exploro muchas posibilidades, ¿no? Es decir, como les decía, parto de una idea, de una imagen mental, a veces de un color así que surge en la mente, entonces, bueno, trato de trabajar con ese color y voy dando de manera muy intuitiva las formas que ven aquí. Y ya cuando tengo más o menos un corpus de trabajo, entonces empiezo a clasificar, empiezo a agruparlas, empiezo a construir la historia detrás de los objetos, ¿no? Eh, para que tenga sentido también, ¿no? Y me siento muy libre trabajando así. Aquí es una exploración con semillas, que es de un proyecto también que voy empezando, que tiene que ver con la idea de desarraigo, de la identidad compartida entre Brasil y México. Eh, entonces exploro las semillas como un elemento simbólico, ¿no? De pertenecer a dos países, ¿no? Y déjame ver qué más. Este, ay, aquí está mi pequeño. Les enseño los dibujos. Finalmente, no es la parte final que les tenía preparado, que les había preparado, perdón. Los dibujos son muy interesantes en el sentido de que yo, como les decía, empiezo con dibujos, ¿no? A veces los pinto, investigo mucho sobre flora y fauna de Brasil y México, la botánica compartida entre ambos países, pero finalmente me dejo llevar un poco por la imaginación también a la hora de construir estas formas, ¿no? Eh, y, y, y muchos estudios, ¿no? De natural de cada elemento, por ejemplo, flor, serpiente, que está como trabajando de manera concomitante, seguida, ¿no? Algunas cosas de sueños también los registro. Algunas cosas se vuelven trabajos y otras no, otras nada más quedan como referencia realmente, ¿no? Pero los dibujos me ayudan mucho a ir previendo de manera anticipada lo que va a suceder en el trabajo textil, ¿no? Entonces, a principio los voy construyendo, los voy dibujando y no sé si se van a volver trabajos o no,
pero bueno, hay bastante proyectos. Investigo mucho también qué significa estos elementos para un colectivo, para una cultura de un tiempo en particular, y trato de significar estos elementos eh, para mí, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo? Y por qué me interesa eh, explorarlos, ¿no? En investigación. Entonces, sí, tiene mucho que ver con prácticas y, y oficios artesanales, me interesa bastante las artesanías mexicanas. Y el textil en particular, eh, pues también proviene ahí de un interés desde memorias y recuerdos de mi abuela tejiendo, entonces como que quise explorar una técnica y un lenguaje que era muy, muy particular, muy que tuviera un vínculo afectivo, ¿no? Entonces, cuando tejo y especialmente el crochet, para mí es como si de pronto recordara a mi abuela, ¿no? Y el crochet para mí significa la abuela, ¿no? Y bueno, y entonces ahí son algunas de mis exploraciones con los textiles. También pues voy de una técnica a otra, como les digo, a veces extraño, por ejemplo, estoy trabajando mucho la costura y de pronto, pues sabes que ya extraño la particularidad que es tejer el crochet o trabajar incrustaciones o elementos bordados en la pieza, ¿no? Entonces, por eso transito de una técnica a otra dentro del mismo lenguaje y a veces las fusiono también, porque me parece que brindan mucha textura y apelan mucho a la sensorialidad que, o sea, tanto el color, los colores así estridentes o más saturados, como la forma orgánica y voluminosa, como también las texturas que las mismas técnicas propician. Ahí voy pues explorando, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Si tienen alguna pregunta, bueno, ahí de pronto hay también los dibujos de mi niño, ¿no? Ahí también forman parte de mi proceso creativo y él también colabora, ¿no? Déjame ver, yo no veo si hay comentarios. Ah, Eh, Vane, nos preguntan por Facebook este, ajá, sobre los jardines artificiales. ¿Cómo habitan estos sí. los espacios? ¿Cómo habitan? Ajá, los espacios, la manera en la que interactúan en el espacio y con el espectador, porque, o sea, recuerdo que mencionabas Ah, que estas obras están pensadas para que palpiten en los sentidos, no, no solo la sí, vista, sino también la interacción. sí, dadas las, déjame volver aquí, dadas las pues características de los materiales en sí, son muy, incitan mucho al toque, entonces sensorialmente, pues sí hay bastante estímulo sensorial, ¿no? Entonces ya sea visual como de pronto térmico, yo diría, porque yo siento los materiales, por ejemplo, los colores que tienen un ruido, ¿no? Son colores estridentes muchas veces, entonces hay vibraciones cuando utilizo el color, así lo percibo yo, o cuando empiezo a mezclar el vidrio, que es un elemento más frío, la cerámica, que es un elemento más frío, con la tela, que es un elemento más de calor, ¿no? Entonces como que es un nivel, digamos, de sensorialidad, ¿no? A principio uno ve, dice, bueno, sí, son muchos elementos, ¿no? Entonces imagina estos elementos en tu cuerpo. Eh, digamos que hay varios niveles de sensorialidad que me interesa explorar poco a poco.
Ahora estoy explorando con estos materiales que me son familiares, que es el textil, y paulatinamente estoy añadiendo el vidrio, pero bueno, yo esperaría seguir profundizando en esta idea en este concepto de sensorialidad, ya sea por el color, por las formas repetitivas, los acúmulos, ¿no? O por la mezcla de elementos que suelo utilizar en los trabajos, ¿no? Yo hacía muchos trabajos antes de este trabajo, mis trabajos previos, vaya, siempre tenía algún elemento que involucraba al público, al espectador, que participaba un poco en la construcción del trabajo, ya sea porque se llevaban un pedazo un trocito del trabajo consigo. Siempre había un elemento de participación, ¿no? En esta propuesta exploro más que nada la visualidad y cómo sentir estas formas y estos colores con el cuerpo, ¿no? Un poco eso yo busco, ¿no? Con el trabajo. Y También, pues, y hay, ajá, también nos preguntan que de dónde partes para concebir estas ideas, y si trabajas con ah, alguna investigación sí, previa. sí. Eh, yo me interesa, sí, mira, partió de una idea muy sencilla. Por ejemplo, yo estaba sembrando un jardín pequeñito, ¿no? Un pequeñito jardín aquí en mi casa y yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo podría crear un jardín con otros elementos? ¿No? Yo sentía mucha inquietud de, de retomar más en serio mi trabajo artístico, porque pues también soy docente, concilio mi trabajo artístico con la investigación en la universidad, entonces son como dos personas, ¿no? Y entonces yo sentía mucha necesidad interior realmente así de retomar mi trabajo artístico y entonces yo pensé, bueno, ¿de, de dónde voy a partir? ¿No? Entonces empecé a escribir algunas memorias de infancia, a dibujar algunos recuerdos, a empezar a hilar, digamos, una historia, ¿no? Pero cuando estaba involucrada pues sembrando ahí unas macetitas, unas flores y pensando un poco sobre qué conexión podría tener entre sembrar estas plantas y con el trabajo, con volver a retomar un trabajo artístico, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con explorar técnicas y lenguajes que exigen tiempo, paciencia, inmersión, desconexión con un poco con el mundo exterior, conexión consigo mismo, o en este caso conmigo misma, ¿no? Y entonces empecé con el tema de las flores. Flores, ¿no? ¿Cuáles son las flores nativas de México? Y ahí pues empiezas a entrar en un mundo increíble que realmente te abruma, ¿no? Porque pues hay muchos, dentro de la cultura mexicana, pues la flor es un elemento importante, ¿no? Entonces en la cultura azteca, para los aztecas, mayas, pues para todas las culturas originarias, ¿no? El contacto y el elemento con la naturaleza. Entonces de ahí un poco radica la investigación. Más que nada, me interesa mucho conocer qué significó para una determinada cultura este elemento en particular, ¿no? Y ahí combiné con la investigación también de las serpientes, que para mí la serpiente llega a través de un recuerdo de infancia con relación a esta criatura, ¿no? Y entonces, bueno, me decido investigar sobre la serpiente y allí pues otra vez entras en un mundo simbólico eh, increíble de significados, ¿no? Y
culturalmente hablando. Sí, siempre me interesa ver el significado cultural de los elementos que uso en mi trabajo, pero trato de también significarlos para mí, es decir, qué significa la flor para mí o qué significa la serpiente, qué vínculos voy tejiendo de manera individual y para un colectivo también, ¿no? Entonces, eh, más o menos así es mi proceso, ¿no? Un poquito. Entonces, aquí ustedes ven un poco de la documentación de formas y orgánicas, ¿no? Del mundo, pues, de la naturaleza, que me fascina, ¿no? Y ahí voy construyendo esses organismos que quizás nacen de un poco de la imaginación, otro poco de la investigación, ¿no? Y ahí voy explorando, mira, entonces aquí son algunas propuestas que en algún momento dibujé, pero todavía no las hago. Esta sí, ya la trabajé. Entonces ahí voy, este es el proceso. Pero siempre hay una investigación de trasfondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que voy culminando un poco con este proyecto del jardín artificial, voy sacando ya más lentamente esas piezas y porque también estoy empezando el proyecto de desapegos que tiene que ver un poco con esa idea de cómo uno se siente cuando tiene una identidad dividida, ¿no? Entre dos contextos distintos, que en mi caso Brasil y México, ¿no? Entonces, pues me documento con artistas que han explorado el tema, con lecturas también, más dirigida al tema de, ya sea de los jardines, o ya sea de la idea de migración y desarraigo, o la idea de identidad, ¿no? Entonces ahí voy construyendo. Es algo muy orgánico también ese proceso de investigación. eh, y para que ustedes vean las que están ahí atrás. Como digo, parto de una idea, pero me dejo llevar realmente, ¿no? Por el proceso de trabajo. Yo dejo mucho que la intuición en parte me guíe, en parte el trabajo de investigación y observación de las cosas que me interesan en la naturaleza y también investigación histórica, ¿no? Antropológica, entender un poco el significado cultural de estos elementos es lo que más me interesa. ¿Y alguna otra, Marité? También acabo de ver que se unieron varios tarde, así que voy a presentar Sí, también una... de ideas que nacen de sueños también. Es más difícil conectar así o recordar. Por ejemplo, esa pieza que acaba de pasar, una blanca y negra, yo había esa, había soñado con la tela y era una estructura muy diferente a esta, pero en mi sueño era una cosa muy bonita, así muy impresionante, una estructura un poco bastante diferente de las que yo trabajo y mezclaba vidrio también, es decir, como, déjame ver si la encuentro aquí el dibujo que traté de dibujar. Entonces, y yo dije, no, yo tengo que hacer ese trabajo porque me parece interesante, pero a veces no sale porque estoy trabajando con las piezas, aquí está, bueno, se ve, no sé si me ven, ¿sí lo ven o no? Ah, aquí está. Bueno, el dibujo no llega cerca de lo que había soñado, ¿no? Pero más o menos ahí era la propuesta. Y terminó siendo la pieza que se ve ahí y que forma parte ahora del proyecto Desapegos, porque tiene también mucho que ver
cosas que uno se desapega, ¿no? En este caso, ropa o, por ejemplo, objetos que encuentro en bazares, ¿no? Entonces, bueno, alguien lo llevó al bazar porque pues ya no necesitaba este objeto y pues cuando lo llevan al bazar, pues también es una posibilidad de que alguien más reutilice, ¿no? O quiera este objeto, ¿no? Entonces, un poco eso tiene que ver el proyecto actual de desapegos que apenas empecé a principios de julio y ahí también estoy explorando con otros materiales, un poquito la fotografía, con las semillas que ya les comenté. Sigo con la ropa, pero ropa donada o desapegada por amigos o vecinos o colegas o propias incluso, ¿no? Eh, y, y mientras sigo con el proyecto Topiarios, que es el del jardín, ¿no? Porque mira, bien, tengo muchas ideas aún que sacar y, y hay muchas cosas que quiero aún hacer, ¿no? Y como ven aquí los dibujos estos son los pequeñitos, las miniaturas, más o menos se acercan, ¿no? Eh, am, pero ahí está, ¿no? Entonces los dibujos son como premonitorios, ¿no? Ellos como que van avisando lo que después voy a hacer. Y, y eso, para mí es muy liberador el trabajo artístico. Realmente me siento muy libre aquí. Mm, no tengo ninguna expectativa más allá de hacer algo que en un principio sea significativo, que me comunique las sensaciones que estoy sintiendo en este momento, algunas ideas, que me ayude en este proceso de comprensión y autoconocimiento también, ¿no? Yo tengo fuera del trabajo artístico un trabajo que es muy demandante, que es muy, muy, muy reglado, lleno de burocracia y eso como que yo trato que mi trabajo artístico sí tenga que sea un proceso constante, sistemático, que es realmente profundamente liberador para mí. Entonces, realmente aquí me dejo llevar y ya cuando tengo un corpus de trabajo voy tejiendo una historia, voy construyendo una historia que habla mucho de mi propia biografía, ¿no? Entonces, muchos de estos elementos hablan de mis memorias de infancia, que es una constante en mi proceso creativo, ¿no? Siempre aludo a alguna experiencia personal, ¿no? Y, pero claro, como no somos una burbuja, pues también me interesa ver de qué forma estos elementos muy personales dialogan con la cultura eh, de otros contextos, ¿no? Como ya les había comentado. Y sí hay conexiones bien interesantes que voy descubriendo. Aquí ya empieza a llover. ¿Alguna otra comentario? Este, Mientras voy abriendo aquí mis cuadernos. Mis claro, cuadernos son muy... Diga, Marife. nada más iba a compartir otra vez unas imágenes y hablar otra vez un Ah, poco de ok. tu trayectoria para la gente que se acaba de unir. Y bueno, Sí. Vanessa es originaria de Brasil. Ella radica en Ujú, México desde el 2008 y pues como hemos estado viendo en este estudio VISIT, eh, su investigación va de la mano con el lenguaje textil. ujú, Y bueno, Vanessa es titulada en diseño y plástica por la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Es especialista en poéticas visuales, tiene una maestría en educación por la Universidad Federal de Santa María y es doctora en ciencias sociales. ujú. Dentro Ok. de los proyectos que has realizado, Vanessa, yo creo que hay que destacar, bueno, no solo todos, ¿no? Sino
esta mención honorífica que tuviste en la Bienal de Arte Ah, Textil sí. Contemporánea en Porto Alegre. Ujú. Sí, ujú. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? sí, fue muy interesante el trabajo. Mandé unas piezas pequeñas que había empezado el 2008 a tejer, a tejerlas y también, o sea, mantiene un poco esta línea, solo que con colores mucho más saturados en ese entonces. Apelaba mucho más al arte popular, ¿no? A la estética del arte popular, que es algo que eh, donde yo me alimento mucho, ¿no? De los colores y formas, e incluso me fascina el arte popular mexicano. Y entonces mandé esas piezas, era una pequeña instalación de pared y pues sí, la premiación eran menciones honoríficas y de los participantes eran como 90 participantes y 15 fueron premiados con menciones honoríficas. Yo no pude ir ni nada, pero, pero bueno, pues ya después me dijeron, ¿no? Y, y fue una experiencia muy padre, muy bonita. No me lo esperaba y entonces me puse muy contenta, por supuesto, ¿no? Y de poder, pues, tener el trabajo allá en Brasil, en mi tierra y participar en este evento. Entonces es bonito ese tipo de situación, ¿no? Em, me, me produjo mucha alegría y me animó bastante a seguir. Sí, muy bien. Pues esto sería, es de mi proceso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, Ahora pues sigo bastante ocupada trabajando en proyectos que van saliendo. em, Exposiciones que van saliendo también poco a poquito. Entonces ahí voy conciliando mi, mi yo, Vanessa, artista, con la docencia y me gusta bastante todo este proceso, ¿no? Ya, yo creo que ya para finalizar podríamos ¿Ya? ver de nuevo esas piezas que están en tu estudio, o sea, así ¿Estas de como, aquí de atrás? ajá, ¿Sí? Ah, ok. Entonces, aquí, bueno, ahí van. Esa todavía, esa casi termino, falta nada más construir aquí la base tejida, pues como se ve aquí, ¿no? Tejida, para dar estructura y que pueda sostener todo ese volumen y pues a ver qué pasa cuando lo saque, ¿no? Del marco. Y, ay, a ver, no, ahí va. Esa aún está en proceso. Aquí son las mm, mallas femeninas, ¿no? Y playeras, voy construyendo esas formas, ¿no? Aquí es otro que ese es bien tardadito, entonces de vez en cuando va lento este trabajo, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Entonces sería textil. Y, bueno, aquí el espacio es chiquito, como ven, pero bueno, para mí está bien también. ¿No? Aquí los trocitos de tela en los que ando trabajando trabajando en esta, como son pedacitos, pedaceras que quedaron ahí. Y es, es todo, ¿no? De pues mi muchas parte, gracias, Vani, por yo compartirnos este agradezco. espacio. A ver, ay, perdón, no te escuché, que empezó a llover aquí. Pero muchísimas gracias, Marifé, Adriana, por la oportunidad de enseñar un poquito de mi proceso.
y mi forma de trabajar. Les agradezco mucho a los que estuvieron presentes y, y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Estaremos próximamente por aquí con Vanessa haciendo otros proyectos. Muchísimas gracias. Adiós. Bye.